Hola a todos, hago este pequeño video para, dos cosas. La primera es agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han dado, compartiendo, dando like y todo eso. Un like y un comentario ayudan muchísimo a que YouTube nos recomiende, a que el video se expanda a más personas. Esto hace que más personas lleguen. Hemos llegado a los 99.700 cuando hasta hace poco éramos 99.100. Es asombroso. Así que, de nuevo, si eres una persona que ve mis videos pero no se ha suscrito, te invito a que lo hagas para que me ayudes a llegar a los 100,000 suscriptores y ver si llegamos antes de que se acabe el año, ¿eh? Y lo segundo es que para retribuirles tanto cariño, tanto apoyo y no sé, bueno, para agradecerles un poco, decidí hacer un directo, el último del año, este 27 de diciembre, que cae un domingo, creo que sí. Así que lo haré a la misma hora, 3 de la tarde, que la última vez, o fue 2 de la tarde. Bueno, no sé. La cosa es que quiero que sea pequeño para que todos puedan estar y no tomarles mucho tiempo. Me gustaría agradecerles adecuadamente con un directo, hablando, charlando y pasándola bien. Así que espero que les guste el video de hoy y bueno, muchas gracias por todo. Lo que sucede al trabajar en búsqueda y rescate en el Círculo Polar Ártico es que uno se acostumbra al silencio. No me refiero a la ausencia total de sonido. Siempre está el viento, siempre está el crujido del hielo acomodándose, siempre tu propia respiración empañando el haz de luz de la linterna. Me refiero al silencio del espacio vacío, kilómetros de nada. Esa clase de silencio que te hace entender por qué los Iñupiat tienen 47 palabras para diferentes tipos de oscuridad. Estaba en mi cuarto baño en la estación Sardiukiadvik. Esa noche era un turno de papeleo, lo que significaba que estaba solo en la sala de operaciones con 3 termos de café y una pila de informes de incidentes que necesitaban firmas. El calentador se encendía cada 12 minutos. Las radios silbaban su ruido blanco como un murmullo. Afuera había menos 34 grados Fahrenheit y la tundra se extendía plana y sin rasgos distintivos hasta el horizonte, como un océano congelado. La mayoría de las personas que se pierden aquí caen en 3 categorías: turistas que subestiman el frío, locales que sobreestiman su sobriedad y ancianos que simplemente caminan hacia el banco y no regresan. De esa última categoría no hablamos mucho. Es cultural, es complicado y no es mi historia para contar. Lo que sí puedo contarte es esto. Las radios siempre hacen un clic a las 3:07. No es una transmisión, no es interferencia, solo un clic seco y fuerte en los 5 canales simultáneamente. En los primeros años me dije que era presión atmosférica, fenómeno electromagnético. La aurora hace cosas raras con las señales por aquí. Pero anoche revisé el registro de la estación de los últimos 11 años. Todas las noches, a las 3:07 en punto. Absolutamente todas las noches, por más de 4,000 días consecutivos. Eso no es atmosférico, eso es contabilidad. Y anoche, después del clic, escuché algo más. Un sonido como de papeles siendo hojeados, como si alguien estuviera revisando un libro de contabilidad, pasando el dedo por una columna de nombres. Anoche, escuché cómo se detenían en el mío. La llamada entró a las 2:47. Yo seguía mirando el libro de registros con el bolígrafo congelado en la mano cuando se encendió la línea de emergencia. Reconocí una voz,
Thomas Adpick, un capitán ballenero de Browerville. Hablaba rápido en una mezcla de inglés e iñupiaq. Su hija, de 8 años, Nika, había salido con el trineo de perros para revisar las redes, a pesar de que le habían dicho que esperara hasta la mañana. El perro guía regresó en solo 1 hora, todavía con el arnés, arrastrando los restos de las correas cortadas. Me equipé y estaba en mi motonieve en 6 minutos. Antes de cruzar la puerta, la tía me interceptó. Así la llamamos todo el mundo. La tía. No es mi tía, y no es tía de nadie en específico, pero es la tía de todos en el sentido que importa. Una mujer de unos 70 años. Trabajó en SAR antes de que existiera un SAR formal. Conoce el hielo como si conociera su propia cocina. Ahora trabaja principalmente en despachos y vigila a los oficiales más jóvenes con la intensidad de alguien que ya ha enterrado a demasiados de los nuestros. Se paró frente a mi motonieve con una mano levantada. ¿Conoces las reglas, Benjamin? Sí, las conocía. Todos los que trabajamos aquí las aprendemos en la primera semana, normalmente entregadas como folclore de turno nocturno por veteranos con cicatrices de congelación y miradas perdidas. Regla 1. No salgas entre las 3 y las 3:14 am, a menos que sea de vida o muerte. Regla 2. Si ves figuras a la distancia que no se mueven como animales ni como personas, no las reconozcas. No las mires directamente. No las llames. Se llaman caminantes y siempre están ahí, solo que generalmente no puedes verlas. Asentí. Son las 2:49. La tendré de vuelta antes de las 3. La expresión de la tía no cambió. Metió la mano en su parca y sacó una pequeña bolsa de cuero de foca, del tipo en que los ancianos guardan sus cosas más importantes. Conoces las primeras 2 reglas. Aquí está la que no te dicen hasta que la necesitas, dijo. Me presionó la bolsa en la mano enguantada. Adentro había algo duro y angular. Se sentía como un trozo de hueso tallado. Si te ves a ti mismo más adelante en el camino, dijo, bajando la voz a algo apenas audible sobre el motor encendido. No lo alcances, no lo llames, no intentes adelantarlo. Ese ya pagó. De repente, el frío se sintió más denso. ¿Pagó a quién? Ella se apartó de la motonieve. La tundra lleva las cuentas, Benjamin. Los caminantes llevan el libro de contabilidad. Encuentra a la niña, tráela a casa, pero recuerda, las deudas no desaparecen, solo se transfieren. No lo entendí del todo, y no tuve tiempo de preguntar. Aceleré y conduje hacia la oscuridad. Encontré a Nika a las 3:09. Para entonces, ya había roto la regla 1. La cuadrícula de búsqueda me había tomado más tiempo de lo esperado. La visibilidad era de apenas 5 metros en la ventisca baja y tuve que desmontar 3 veces para revisar las huellas. Cuando finalmente distinguí la forma en mi linterna, pequeña y oscura contra la nieve, sentí una oleada de alivio tan intensa que fue casi dolorosa. Estaba acurrucada dentro de una protuberancia de hielo por congelamiento, un cuadrado perfecto de hielo levantado, de aproximadamente 1 metro por lado, con bordes geométricamente afilados de una manera que el hielo natural jamás forma. No estaba temblando, no estaba llorando, solo estaba sentada con las rodillas recogidas y la cabeza gacha, como si estuviera esperando un autobús. ¡Nika!
grité, apagando el motor y corriendo hacia ella. Nika, cielo, soy Ben de Sar. Tu papá me envió. ¿Estás herida? No respondió. Me arrodillé a su lado, quitándome el guante para revisarle la cara por congelación. Su piel estaba fría, pero no congelada. Pupilas reactivas, respiración constante. Me miró con una expresión que nunca he podido describir del todo. No era miedo, no era alivio, algo más cercano a la resignación. Dijeron que vendrías, susurró. ¿Quién dijo eso? Fue entonces cuando cometí el error. Giré la luz de mi linterna para revisar detrás de ella, para ver si había alguien más, tal vez un hermano mayor o un excursionista perdido que la hubiera estado protegiendo. El haz de luz barrió la figura que estaba justo detrás de ella. Alta, quizás 2,5 metros, imposiblemente delgada, negra contra el cielo, pero de alguna manera más oscura aún, como si estuviera absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Sin rostro, sin rasgos, solo una silueta que se mantenía en perfecta inmovilidad, excepto por su brazo derecho. Su brazo derecho estaba ligeramente extendido, en ángulo hacia abajo, imitando exactamente mi propia postura al sostener la linterna. Me congelé. El caminante permaneció inmóvil durante 3 segundos, 4, 5. Luego inclinó la cabeza. No como un animal ladea la oreja para escuchar, sino como alguien que examina una muestra interesante. El gesto era perfectamente calibrado, medido, casi curioso. Era la misma inclinación de cabeza que yo hago cuando estoy evaluando la movilidad de un excursionista herido. Era mi gesto. Escuché mi propia voz en mi cabeza, gritando las reglas. No los reconozcas, no los mires directamente. Demasiado tarde. Estaba mirando directamente al vacío donde debería estar su rostro. El caminante mantuvo mi mirada por otro momento imposible. Luego, simplemente no estaba allí, sin desvanecerse, sin moverse. Entre un latido y el siguiente, el espacio detrás de Nika estaba vacío. Agarré a la niña, la subí a mi espalda y corrí hacia la motonieve. No recuerdo mucho del viaje de regreso. Solo recuerdo los pequeños brazos de Nika alrededor de mi cuello y de mi velocímetro clavado en 75 kilómetros por hora, sobre un terreno que normalmente recorro a 24. También recuerdo las luces de la estación apareciendo en la distancia como un milagro. Recuerdo haber revisado mi reloj mientras cruzábamos la puerta. 3:13. Nika estaba bien. Exposición leve, sin congelación y sin lesiones. Deshidratada pero alerta. La clínica la mantuvo en observación y fue dada de alta esa mañana con un certificado de buena salud. Yo era un héroe. Thomas me estrechó la mano con tanta fuerza que pensé que me dislocaría el hombro. El jefe de la estación me propuso para un reconocimiento. Alguien trajo donas. La tía me llevó al almacén y cerró la puerta. ¿Lo miraste? No fue una pregunta. Asentí. Ella cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió, estaban húmedos. Salvaste a la niña. Eso está bien. Es lo que debías hacer. Pero
Necesitas entender lo que pasa ahora, dijo en voz baja. Se sentó pesadamente sobre una caja de bengalas de emergencia. Los caminantes no son fantasmas, no son demonios, son auditores. La tundra se lleva gente, Benjamin. Simplemente lo hace. Ha sido así por cientos de años, pero hay reglas, un equilibrio. Cuando alguien desaparece, su nombre entra en el libro de contabilidad. Los caminantes vienen a cobrar. ¿Cobrar qué? La deuda, el espacio que ocuparon, el calor que tomaron prestado del mundo. Mi abuela intentó explicarlo una vez. Las palabras no se traducen bien. Se frotó la cara. La cosa es que el nombre de Nika estaba en ese libro. La encontraste viva. La trajiste de vuelta. Bueno, entonces la deuda está saldada. Eso es bueno. No, la deuda no desaparece. Miraste directamente a un caminante. Lo reconociste. Al hacer eso, aceptaste la transferencia. Alguien todavía tiene que pagar. El libro de contabilidad necesita un nombre. Se me revolvió el estómago. Ahora es el tuyo. Se puso de pie, me levantó y me miró fijamente a los ojos. Tienes 7 turnos. Cuando el reloj marque las 3:07, dentro de 7 noches, los caminantes vendrán por ti. A menos que equilibres el libro de otra manera. ¿De qué manera? Llegará una llamada de una persona desaparecida. La encuentras, viva. Y luego transfieres la deuda. El caso se cierra, tu cuenta se borra y te vas como un hombre libre. Un vacío frío se abrió en mi estómago. Eso no puede ser cierto. Lo es. Tu nombre sale del libro. Otro toma su lugar. El horror me bloqueó la mandíbula. Cuando finalmente pude hablar, las palabras fueron un susurro. ¿Me estás diciendo que tengo que condenar a un inocente? Su expresión no cambió. Te estoy diciendo las reglas. Lo que hagas con ellas es cosa tuya y del hielo. Me dejó en el almacén con mis pensamientos y el zumbido distante de la unidad de refrigeración. 7 turnos. 6 días. Al final de la semana, o salvo una vida o sacrifico una. ¿Y la peor parte? Ya estoy pensando en la matemática. La noche siguiente me tocó patrulla solo. Un barrido de rutina de la carretera del lago, revisando los refugios de pesca en el hielo, asegurándome de que nadie se hubiera desmayado borracho en su camioneta. Turno tranquilo. Tundra vacía. La aurora estaba afuera, pintando el cielo con sábanas de verde y violeta. A las 3:07, la radio hizo clic. Luego el hielo debajo de mi motonieve se desvaneció. No se rompió, de verdad se desvaneció. Un cuadrado perfecto de 2,5 metros por lado se abrió directamente debajo de mí. Apagué el motor y me tiré del lado, rodando sobre hielo sólido mientras la máquina se tambaleaba al borde. El agujero no estaba lleno de agua. Estaba lleno de nada. Un pozo de ascensor de negrura absoluta, cayendo a una profundidad que no podía medir. La luz de la aurora golpeó el borde y simplemente se detuvo.
Luego algo salió trepando. El caminante se levantó del pozo como humo tomando forma, pero esta vez no era una silueta sin rasgos. Llevaba mi abrigo de zar. El mismo modelo, el mismo color, el mismo patrón de desgaste en el codo izquierdo, donde me apoyo en la puerta del camión. Mi parche con el nombre estaba cosido en el pecho. Harper B. Pero las letras estaban al revés, volteadas como un espejo. Se paró sobre el hielo y cargó el peso sobre su cadera. Una postura de cansancio en la que caigo al final de los turnos largos. Luego abrió la boca. El primer sonido fue estática, como una radio atascada entre canales. Una exhalación seca y crujiente que podría haber sido un intento de respiración. Se detuvo. Inclinó la cabeza, de la misma manera que yo, con ese mismo gesto analítico, y lo intentó de nuevo. El segundo sonido fue más cercano, un jadeo que casi tenía sílabas, casi tenía tono. Estaba tratando de aprender mi voz. Saqué mi pistola de bengalas con manos temblorosas y disparé directamente a su pecho. La bengala entró en el abrigo oscuro y siguió de largo, sin impacto, sin luz, sin sonido, como arrojar una piedra a un pozo sin fondo. El brillante fósforo rojo simplemente desapareció en esa negrura infinita. El caminante miró hacia el punto de entrada, luego de nuevo hacia mí. Volvió a inclinar la cabeza. Esta vez reconocí el gesto desde dentro. Así es como me veo yo cuando estoy evaluando a alguien, cuando decido si un excursionista puede aguantar 1 kilómetro más, si la historia de una víctima tiene sentido, o si alguien es peligroso. Estaba aprendiendo cómo pienso. Luego retrocedió hacia el pozo. El cuadrado de hielo que faltaba se selló en un instante, liso y perfecto, como si nunca se hubiera roto. Me quedé sentado allí durante 5 minutos antes de poder moverme. Les debía una deuda. Noche 3. El dolor de cabeza había empezado la noche 2. Ahora era otra cosa. Una presión densa y sólida detrás de mis ojos, que pulsaba al ritmo de mi corazón. Se sentía menos como un dolor de cabeza y más como si mi cráneo estuviera tratando de deshacerse desde adentro. Estaba en mi escritorio, mirando fijamente un informe de incidente, cuando el padre de Nika se abrió paso a empujones en la estación. Su hija, Nika, era una sombra silenciosa detrás de él, con su pequeño rostro demasiado serio. ¡Harper! El padre dejó caer el cooler sobre la mesa de la sala de descanso con un golpe húmedo. 20 kilos de salmón plateado, por salvar a mi hija. Me puse de pie. Es demasiado, señor. Solo estaba haciendo mi trabajo. Mi objeción se extinguió cuando la voz de Nika, pequeña pero increíblemente clara, atravesó el zumbido bajo la estación. La tía me enseñó dónde esperar. Dijo que alguien vendría antes de que lo hiciera la cosa mala. Y entonces todo el lugar se quedó en silencio. En un momento estaba el familiar desorden de sonidos, la risa baja del jefe Morrison, el tecleo del teclado de Dale, el silbido estático de la radio. Y al siguiente no había nada. Fue como si una campana de cristal hubiera caído sobre toda la habitación.
Morrison estaba congelado, con su taza de café a centímetros de sus labios. La mano de Dale se cernía sobre su ratón, sus dedos separados pero inmovibles. El estático de la radio no solo se apagó, la ausencia de él era un peso físico en el aire. Mi mirada cayó sobre Nika. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí y contenían un conocimiento que no tenía cabida en el rostro de una niña de 8 años. Eran antiguos y aterrorizados. Pasaron 3 segundos completos. La presión en mi cabeza se intensificó. Y entonces, el mundo regresó de golpe, demasiado fuerte y demasiado rápido. Morrison soltó una risa forzada y aguda. Nika, cariño, conoces a la tía. Es amiga de todos. Probablemente solo estaba rezando por ti. Eso es todo. Tomó un sorbo de su café. ¡Claro!, intervino Dale, con la voz un poco aguda. Hizo clic en su ratón con una fuerza innecesaria. Niña, la tía tiene un sexto sentido para estas cosas, como un ángel de la guarda. Thomas puso una mano pesada sobre la cabeza de su hija, con una sonrisa tensa. No andes contándole tus historias locas al oficial, Iñuk. Pero Nika no apartó la mirada de mí, ni siquiera parpadeó. ¿La has visto desde esa noche?, preguntó. El silencio regresó, pero esta vez se sintió deliberado. Una pared sólida. Oigan, dije. Mi voz sonó demasiado fuerte. Nadie volteó. Forcé una risa. ¿Morrison? ¿Dale? Agité una mano frente al rostro del jefe. Sus ojos no se inmutaron. Di otro sorbo de café mirando a través de mí. Mi risa murió en mi garganta. La verdad, fría y absoluta, se instaló en mi estómago. Nika era la única que podía verme. El palpitar en mi cráneo se intensificó. Un giro repentino y salvaje. La veía todo el tiempo, logré decir. Ayuda con el despacho de vez en cuando, Nika. No. Su voz fue certera. ¿La miraste, verdad? O sea, ¿te fijaste bien? Una vez que lo hagas, sabrás a qué me refiero. Thomas ya la estaba jalando hacia la puerta. Sus disculpas se arrastraban detrás de él. Ya sabes cómo son los niños y su imaginación. Gracias de nuevo por todo, Harper. La puerta se cerró. Al instante, la estación volvió a la vida. El ruido de los teclados, el murmullo de las conversaciones, el roce de los papeles. Todo estaba allí, pero se sentía mal. Era como ver una película donde el audio estaba desincronizado. Una actuación hueca, y yo era el único que había fallado en su entrada. Me quedé inmóvil mirando el cooler de plástico oscuro, cubierto de gotas de agua fría. Y un pensamiento frío y sólido se formó en mi mente, atravesando el dolor. ¿Cómo es la tía? La veía todos los días. Tomaba mi café cuando ella me lo indicaba. Asentía a sus actualizaciones por la radio. Pero no podía, por más que lo intentaba, recordar un solo detalle específico de su rostro. Ni la curva de su sonrisa, ni la forma de sus manos, ni la manera en que se movía por la habitación. Todo era solo un agradable borrón. Pasé mi hora de almuerzo en los archivos del sótano. Aquí abajo, el mundo se redujo a la arenilla del polvo en mis dedos
y el susurro seco de las páginas al pasar. Cuando mi teléfono se iluminó con la llamada de mi esposa, vi cómo la pantalla se apagaba. Todo lo demás podía esperar. Todo lo demás era ruido. Los registros de la estación se remontaban a 1962, cuando se estableció el programa SAR formal. Antes de eso eran solo informes dispersos en el anexo de la biblioteca del edificio municipal. Empecé con los archivos recientes. Saqué los registros de empleo de la tía de 2020. Ahí estaba. Foto de identificación adjunta a un W2. Era la misma tía. Cabello gris recogido, lentes de lectura en una cadena de cuentas, sonrisa cálida. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1960. Otro formulario. Inscripción al seguro de salud del empleado. La misma foto, quizás unas pocas arrugas menos. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1960. Documentación de pensión. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1960. Documentación original de contratación. La foto estaba ligeramente descolorida, pero era ella. La misma cara, la misma sonrisa. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1960. Hojeé las fotos. La iluminación era diferente. Los fondos cambiaban, pero su rostro se mantenía exactamente con la misma edad en cada imagen a lo largo de 30 años. El dolor de cabeza ahora era insoportable, clavándose en mi lóbulo frontal con cada latido. Conduje a la biblioteca y solicité registros históricos, informes de búsqueda y rescate, cualquier cosa de la región. La bibliotecaria, una anciana llamada Margaret, me miró por encima de sus lentes. Es un proyecto bastante grande. ¿Qué espera encontrar? Solo necesito entender la historia, dije con voz tensa. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otra vez. Sabía que era ella. Sabía que la estaba estresando, pero ese pensamiento era algo distante, ahogado por la estática en mi cabeza. Tenía días, tal vez menos. Esto tenía prioridad. Todo tenía prioridad. Margaret me trajo álbumes de fotos, boletines comunitarios, recortes de periódicos. 1956. Una foto grupal de voluntarios después de un rescate exitoso. En la fila de atrás, parcialmente oculta, la tía. Mismo cabello gris, mismos lentes. 1968. Una ceremonia de dedicación para la nueva estación. En la multitud, la tía. 1987. Una reunión de defensa civil en tiempos de guerra. La foto era granulada, en blanco y negro, pero podía distinguir su silueta en la segunda fila. Margaret se acercó para mirar, su agradable sonrisa de bibliotecaria todavía en su lugar. No vaciló mientras sus ojos recorrían el rostro de la tía a lo largo de las décadas. No se sobresaltó ni preguntó. Simplemente asintió, como si confirmara un hecho conocido. «Es la tía en todas ellas, ¿verdad?», murmuró. Es curioso cómo algunas personas simplemente tienen esa calidad atemporal. Tenía la boca seca. «¿Cuántos años tiene?». Ya sabes cómo son los ancianos». Margaret me palmeó el hombro. Su toque me hizo estremecer.
Es de mala educación preguntar. Pero, ¿por qué quieres saber? Porque no tiene sentido. Las palabras gritaban dentro de mi cráneo. Porque quiero sostener estas fotos una al lado de la otra y obligarte a ver que la misma mujer está en una foto de 1952 y en un informe del año pasado. Porque todos están ciegos cuando la miran. Pero en cambio dije... solo curiosidad. La sonrisa de Margaret no alcanzó a sus ojos. La curiosidad es buena, Ben, pero algunas cosas por aquí no quieren ser entendidas, solo quieren ser. Se alejó antes de que yo pudiera preguntar qué significaba eso. Llegué a la casa a las 6 p.m., con el dolor de cabeza taladrando tan profundo que veía a los alrededor de cada fuente de luz. Sara estaba esperando en la cocina, con los brazos cruzados. La mandíbula tensa de esa manera significaba que estábamos a punto de tener la misma pelea que habíamos estado teniendo durante 3 meses. Te perdiste la cena otra vez. Estaba trabajando. Siempre estás trabajando. Cuando estás aquí, no estás aquí, Ben. Estás en otro lugar, con ella. ¿Con quién? Denise, la secretaria. No te hagas el tonto. Todo el mundo en la estación habla. Sara, yo no estoy... Entonces, ¿dónde estuviste hoy? Dale te vio en los archivos durante 2 horas. Dijo que parecías estar investigando algo intenso. ¿Qué estuviste investigando, Ben? No tuve una buena respuesta. No podía explicar que estaba buscando fotos de una operadora de despacho de 70 y tantos años que aparentemente no había envejecido desde la Segunda Guerra Mundial. No podía explicar que una niña de 8 años me advirtió sobre una mujer que tenía hipnotizado a todo el maldito pueblo. No podía explicar nada de esto sin sonar demente. Así que no dije nada. El rostro de Sara se arrugó. Vete. Sara... Vete. Ve a quedarte con quien quiera que sea por quien has estado huyendo. Ya no me importa. Me estaba empujando hacia la puerta. Agarré mis llaves del gancho y salí a tropezones al frío sin un plan. Me senté en mi camioneta en la entrada, con el motor encendido, con la calefacción a tope. La estación tenía un dormitorio, pero probablemente Dale estaba allí. Y no tenía amigos en este pueblo, solo compañeros de trabajo y conocidos. Podría conducir hasta Fairbanks, conseguir un hotel, aclarar mi cabeza. Pero en cambio, puse la camioneta en reversa. Y fue entonces cuando lo vi. Una luz cálida y dorada se derramó desde la ventana de la cocina. La silueta de mi esposa se movió junto al fregadero. Luego, el sonido me golpeó. No era la quietud que había dejado, sino el ruido vibrante de una comida familiar. El tintineo de los platos, la historia aguda de mi hijo, la interrupción con risas de mi hija. Y debajo de todo, la risa fácil y resonante de un hombre. Mi risa. Apagué el motor y salí al aire helado, atraído hacia la ventana como un fantasma. Miré dentro. Ahí estaban. Sara, los niños y yo. Estaban reunidos alrededor de la mesa. El hombre a la cabecera se reclinó en su silla, con una sonrisa amplia y relajada en su rostro. Era una expresión que yo no había usado en años. Dijo algo y Sara rió. Su risa real y no forzada, y se acercó para apretarle el brazo. Estaba corriendo antes de saber que me había movido. Subí los escalones del porche. Entré por la puerta que estaba sin llave.
Los sonidos y olores de la cena, asado de olla mi favorito, me inundaron. Permanecí congelado en la entrada del pasillo, observando esta imitación perfecta de mi vida. «Vete», susurré, pero las palabras no tenían fuerza. El hombre, el otro yo, giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación y sonrió, una sonrisa lenta y cómplice. La habitación cambió. De repente, yo era el que estaba sentado a la cabecera de la mesa. El sabor del asado de la olla estaba en mi boca. Mi hija tiró de mi manga y Sara me sonrió desde el otro lado de la mesa. Intenté levantarme, gritar, pero mi cuerpo era una marioneta. Sentí que mi rostro formaba una sonrisa cálida y paternal. Escuché mi propia voz, pero no era mía. Esto es perfecto». Mis ojos se dirigieron rápidamente al vidrio oscuro de la puerta del patio. En el reflejo lo vi, de pie en la esquina de la cocina, observando. El caminante. Llevaba mi abrigo de zar. Su rostro era una fotografía borrosa. Inclinó la cabeza y mi reflejo en el cristal imitó el gesto. La sonrisa de Sara se volvió fija. Su mirada se intensificó. Estamos tan contentos de que por fin estés aquí, ven. Quédate con nosotros. Me tiré hacia atrás. La silla cayó con un estruendo al suelo. Me arrastré a gatas hacia la puerta principal, mientras sus voces se elevaban en un coro armonioso y desesperado. Ven, no te vayas. Ven, te amamos. Ven, tu cena se está enfriando. Corrí hacia la camioneta. Puse los seguros de golpe y me obligué a mirar hacia atrás. Ahora estaban todos en la ventana de la cocina. Sara y los niños. Estaban parados en fila, mirándome con sonrisas idénticas, plácidas y vacías. El viaje a la cabaña de la tía fue un borrón. Mi cuerpo operaba en un piloto automático que mi mente ya no podía sostener. Para cuando me estacioné, el reloj marcaba las 9 p.m. El dolor de cabeza ya no era solo dolor, había empezado a sentirse como estática. Un suave resplandor salía del interior de su cabaña. Me tambaleé hacia la puerta con mis piernas inestables. Se abrió antes de que mi puño pudiera conectar. Y allí, parada en el umbral, finalmente la vi. El rubor de sus mejillas era incorrecto, demasiado rojo, como carne vieja. Su cuerpo era demasiado delgado debajo de su vestido de casa. Los huesos presionaban contra la piel que había perdido su elasticidad. Cuando sonrió, sus labios se estiraron demasiado, mostrando demasiados dientes. «Benjamin, ¿estás bien?» Intenté correr, intenté volver a la camioneta, pero ella estaba allí, con su mano en mi hombro, imposiblemente rápida. «Shh, niño, entra. Estás viendo cosas, ¿verdad? Los caminantes hacen eso. Se meten en tu cabeza. Te hacen dudar de lo que es real». Me guió hacia la puerta con una fuerza sorprendente. «Pero puedo ayudarte. Ven a tomar té. Hablaremos». No quería entrar, pero el dolor de cabeza era tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie, y su cabaña estaba cálida,
y ella era la única persona que había reconocido que todo estaba sucediendo. La seguí adentro. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y final. La cabaña se sentía más pequeña de lo que recordaba, y más oscura, como si las paredes se hubieran arrastrado hacia adentro para tragarse la luz. Noté que las sombras en las esquinas no se comportaban correctamente. Se estiraban y se acumulaban, desafiando la única lámpara de aceite que ardía en el mostrador. Sin decir una palabra, la tía me guió a su mesa de cocina, con su mano en mi hombro mientras me dirigía a una silla. Se movió hacia la estufa para poner una tetera. Sus movimientos poseían una gracia fluida e inquietante que pertenecía a alguien de décadas más joven. Estás en la noche 3, el punto medio. Ahí es cuando se pone peor. Tu mente está tratando de tender un puente entre dos estados del ser, caliente y frío, vivo y... Se detuvo. Sirvió té en tazas que no coincidían. Abracé la taza con mis manos. La cerámica estaba fría a pesar del líquido humeante dentro. ¿Por qué me está pasando esto? Porque miraste. Ella se sentó frente a mí. Y porque salvaste a la niña. Nika. Así es. Algo se agitó en el rostro de la tía. Casi arrepentimiento. Casi. No se suponía que volviera Benjamin. Algunas cuentas están destinadas a cerrarse. ¿Qué significa eso? Tomó un sorbo de su té. ¿Te gustaría escuchar una historia? Una vieja, sobre el océano, el sacrificio y el precio de vivir demasiado tiempo. Asentí porque no sabía qué más hacer, porque sentía que la cabaña me estaba presionando, porque podía sentir algo en las esquinas, esperando. La voz de la tía cayó en la cadencia de una narradora de cuentos. Hubo una vez una mujer que se negó a casarse. Su padre intentó de todo. Arregló matrimonios con cazadores fuertes, comerciantes ricos, incluso chamanes. Pero ella los rechazó a todos. No tenía interés en los hombres. El té sabía a agua de mar. Un invierno, ella se enamoró de su perro, un animal hermoso, fuerte y leal. Dicen que lo amaba más que a cualquier cosa humana. Cuando su padre descubrió esto, se llenó de vergüenza. La llevó en su kayak lejos de la orilla y la arrojó al agua helada para que se ahogara. Quise dejar la taza, pero mis manos no se movieron. Ella intentó volver a subir al kayak. Agarró la borda. Le rogó a su padre que la subiera, pero él tomó su hulu y le cortó los dedos, uno por uno. Cada dedo que cayó al agua se convirtió en algo nuevo. Focas, ballenas, todas las criaturas de las profundidades. Y la mujer misma se hundió para convertirse en Sedna, la madre del mar, la guardiana de las cosas ahogadas. La voz de la tía había cambiado. Se había vuelto como en capas, como varias personas hablando al unísono. Pero aquí está la parte que no les cuentan a los niños. Sedna no solo se convirtió en una diosa, se volvió hambrienta. Cada dedo que perdió fue un pedazo de calor tomado del mundo viviente. Y para seguir existiendo, para mantener su lugar en las profundidades, necesita reemplazar ese calor una y otra vez, para siempre. Mi visión se estaba estrechando.
Las paredes de la cabaña parecían respirar. Todos tomamos decisiones, Benjamín. Algunos elegimos ahogarnos, algunos elegimos cortar los dedos, algunos de nosotros... Se inclinó hacia adelante y su rostro estaba cambiando. Sus mejillas se ahuecaban aún más. La piel se tensaba contra el cráneo. Algunos de nosotros elegimos alimentar a Sedna. En la ventana detrás de ella, los vi. Caminantes. 3 de ellos. Estaban perfectamente quietos, observando. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas estaban entumecidas. Intenté hablar, pero mi lengua estaba espesa. La tía se acercó a la mesa. Me tocó la mano, con sus manos frías. Lo siento, Benjamín, pero lo entiendes, ¿verdad? La vida de un niño compra más que la de un adulto. Más años, más calor. Pero tú la salvaste, rompiste la ecuación, así que ahora necesito la tuya. Ella sostenía un cuchillo curvo con mango de hueso. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba pesado como plomo, y una fría compresión amaneció. Sabía lo que había puesto en mi bebida. No dolerá. El frío llega rápido en esta etapa. Simplemente dejarás de existir y yo tendré 17 inviernos más, quizás menos. No soy tan joven como solía ser. Ella rió y sonó como viento a través de edificios vacíos. Aunque supongo que 7 siglos es un buen periodo. Los caminantes en la ventana estaban ahora adentro. Estaban parados detrás de mi silla. Podía sentirlos. Irradiaban frío. La tía levantó el cuchillo y en ese momento suspendido, un recuerdo fracturado se estrelló sobre mí. Llegó en un flash. Una mujer estaba gritando, corriendo desesperadamente a través de la nieve profunda, con una turba pisándole los talones. Sus antorchas cortaban la oscuridad mientras las voces gritaban: ¡Bruja! ¡Demonio! ¡Impura! Ella tropezó y cayó, y alguien la atrapó, sosteniéndola mientras otro acercaba el hulu a su rostro. La hoja cortó de la mejilla a la mandíbula, y ella gritaba un nombre, una y otra vez, en un mantra desesperado y suplicante. ¡Agna! 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 Grité el nombre sin pensar. Un grito crudo que rasgó mi garganta. ¡Agna! El efecto fue instantáneo. La tía retrocedió como si la hubiera golpeado, y el cuchillo cayó al suelo con un tintineo. Luz se derramó a través de la ventana. No luz de luna, no aurora, algo más antiguo. Iluminó a la tía con un relieve áspero, y vi lo que verdaderamente era. Los siglos de tiempo prestados, escrito en los espacios entre sus células. El vacío donde solía estar su humanidad. La cicatriz en su mejilla que nunca sanó. Los caminantes detrás de mí se dispersaron. Simplemente dejaron de existir, como humo en el viento. La tía, Agna, se agachó lejos de la luz, haciendo sonidos que no eran del todo palabras. Me estaba dando una oportunidad. Corrí. Salí disparado por la puerta y a la nieve sofocante. Las llaves de mi camioneta ya estaban agarradas en mi mano, como si se hubieran materializado allí. El motor rugió y cobró vida al primer intento. Un milagro o alguna otra forma de interferencia. No lo sabía y no me importaba. No fue hasta que estaba a medio kilómetro de la carretera que me atreví a mirar por el espejo retrovisor.
Su cabaña estaba oscura y silenciosa, una mancha solitaria contra la vasta extensión blanca, pero en la única ventana podía verla. Una silueta marcada, parada perfectamente quieta, observándome huir. Estaba esperando. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.